se ve un pastor funcionando tal vez efectivamente en su iglesia, llevando su congregación, pero que realmente no está consciente de la influencia que está teniendo su carne en lo que está haciendo? De tal forma que dice, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no está en el Espíritu, pues no va a haber ningún fruto. No sé si puedes ahondar eso. Bueno, la palabra de múltiples maneras nos deja ver que la carne tiene deseos. Antes de que continúes, se me hace que sería mejor que les hables a ellos para que no te vayas a torcer el cuello, porque no me contestar a mí. Y aparte se ve mejor. Y luego también te están viendo los de las cámaras que estás hablando. Que ya no puedo Sí, no, enderezarme. yo te veo ya medio torcidón así, no sé si sea por la edad o qué. Bueno, decía que la palabra de Dios de múltiples formas nos habla de la carne y de un conflicto entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17 literalmente pone ese conflicto en perspectiva. Los deseos de la carne no simplemente existen ahí pasivamente, se oponen, dice el texto, a los deseos del espíritu. Y concluye el versículo diciéndonos, por tanto, por consiguiente, no podéis hacer lo que queréis. Yo creo que hay muchos versículos, y ese es uno de ellos, que muchos creyentes recuerdan una parte del versículo, pero como que la última parte, la conclusión del versículo, no la recuerdan. Y la primera parte de ese versículo 5:17 se nos deja ver para que entendamos cuál es la implicación práctica. Y la implicación práctica es justamente lo que Pablo dice en Romanos 7, dice que muchas veces él no se entiende, porque queriendo hacer una cosa, no lo hace, y no queriendo hacer algo, termina haciéndolo. Entonces, él hace la pregunta en el versículo 24 de Romanos 7, ¿a quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Que algunos piensan que es como una especie de metáfora que Pablo está pensando, porque en la antigüedad había dos formas de condenarte a la muerte cuando tú matabas a alguien. Una era quitándote la vida simplemente, y ya sea por la crucifixión o la horca o alguna otra manera. Pero la otra era literalmente atándote a un cuerpo, a un cadáver muerto, a una persona muerta, y dejándote que tú tuvieras que caminar el tiempo que te quedara con esa persona atada a ti, oliendo mal, prácticamente no iba a poder caminar con un cuerpo atado a ti, obviamente. Te iba a morir de hambre, pero ibas a sufrir con ese olor, como que era un cuerpo de muerte. Y que Pablo estaba usando, quizás, Pablo no lo dice, pero quizás esa era la idea en la mente de Pablo, como ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que huele a muerte y que será como el pecado en él? Y él inmediatamente después da la respuesta, ¿verdad? Cristo Jesús. Bueno, en el caso nuestro, ciertamente es Cristo Jesús, pero lo que Cristo iba a hacer ya lo hizo. Entonces yo necesito confiar en lo que Él hizo, pero necesito depender ahora de la persona del Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana, para predicar, para enseñar, para mis relaciones, para luchar contra el pecado. Y yo creo que lo que menos ha hecho el cristiano es depender del Espíritu. Y yo creo que la ausencia de la dependencia del Espíritu es lo que causa la mayoría de nuestros tropiezos y nuestra caída. Porque el Espíritu se nos dio, Romanos 8, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, para guiarme. Se me dio el Espíritu se me dio para que yo pudiera tener victoria sobre mis impulsos, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, hasta dominio propio. Entonces, para que yo pueda tener victoria sobre mis impulsos. El Espíritu se me dio para iluminar mi entendimiento a la hora de estudiar la palabra. Entonces, necesito del Espíritu de Dios también, aún para estudiar la palabra, ver las implicaciones y luego ir a vivir eso. Lamentablemente, yo creo que la mayoría de los cristianos en un examen escrito le iría bastante bien en sentido general acerca de doctrinas que han oído por años. El problema está en la práctica, como que él no acaba de ver en la práctica cómo es que esa doctrina se supone que yo tengo que ir y vivirla. Y la razón por la que no la veo es porque continúo con mucha ceguera espiritual, porque yo no puedo entender las cosas de Dios a menos que no sean por el Espíritu, pero del Espíritu hay poca llenura muchas veces en el cristiano. La palabra de Dios nos manda, es un imperativo, sé llenos del Espíritu.
No me dice considéralo, es una buena idea. No, es un imperativo, ser lleno del Espíritu en Efesios 5:18. Entonces, eso es un mandato para todos nosotros. La pregunta entonces es, ¿cómo yo soy lleno del Espíritu? Porque eso suena un poco como místico. Y de místico no tiene nada, es la cosa más práctica del mundo. Tienes que vivir lleno del Espíritu, pero ¿cómo lo hago? Y es básicamente mi rendición a los propósitos de Dios, a lo que la palabra manda. En esa rendición está la llenura, porque cuando yo me rindo, básicamente el Espíritu entonces puede reinar sobre mí, por así decirlo, gobernar mi vida, dirigir mi vida, porque yo no me estoy dejando influenciar, o lo estoy dejando influenciar lo menos posible por los deseos de mi carne. Entonces es como un vaso que tiene agua y aceite. Si el aceite representa al Espíritu y el agua mis deseos pecaminosos, si hay más agua hay menos de aceite, y si hay más aceite menos del agua. Entonces lo que necesito es realmente rendirme, es la rendición. Yo creo que no es tan fácil la rendición, pero tampoco es tan compleja como la hacemos pensar. Lo que lo hace compleja es mi rebelión. Pero si yo reconozco mi rebelión y cada vez que soy movido a ir en una dirección que es contraria a la palabra, yo mato mi rebelión en ese momento y digo, no, eso no es lo que voy a hacer, sino esto otro que la palabra instruye, que yo sé que la palabra instruye. Entonces en ese momento yo estoy cediendo al control del Espíritu y poco a poco eso se va convirtiendo más en un estilo de vida, una forma de una vivencia. Mientras más lo vivo, pues más fácil me es hacerlo. Entonces mi rebelión es el problema principal, la rebelión del ser humano, la rebelión de la criatura, que nos creó el problema en el jardín del Edén y le creó el problema a Lucifer allá arriba, porque la criatura como que no tolera que le digan lo que quiere, lo que debe hacer, lo que tiene que hacer, lo que la criatura quiere, su propia independencia. Y al final el pecado no es otra cosa que un grito de autonomía. Es el grito de mi carne, de que yo quiero hacer y soy independiente. Es como el niño de 2 años que está tratando de amarrarse los zapatos y tú vas a ayudarle y te dice ¡no! Pero él no sabe cómo hacerlo. Pero él tiene un espíritu rebelde que no quiere ayuda. Así le decimos nosotros al espíritu. Ilustrativamente, no, yo sé. No, yo puedo. No, yo conozco este texto. No, yo he predicado esto 5 veces. Yo no te necesito hoy. Realmente no lo decimos así, pero cuando no dependemos de él, para que el mismo texto sea iluminado, sea aplicado, yo lo pueda ver con mayor profundidad, lo pueda ver de una manera que no lo vi antes. Entonces no estoy dependiendo del Espíritu. Okay. Entonces, si esta fue la estrategia de Satanás en el huerto, si estamos en una guerra natural, es interés del enemigo promover precisamente eso, que dependamos de nuestra carne y no del Espíritu. José, tú has viajado por mucho de Latinoamérica, has visto muchas cosas y tienes a lo mejor un ojo más crítico porque vienes de Norteamérica y ves muchas cosas más claramente que a lo mejor nosotros mismos. ¿Dónde has visto un ejemplo de esa estrategia del enemigo en precisamente seducir la iglesia a que dependa de los esfuerzos de la carne? Y lo digo porque cuando hablamos de la carne, mucha gente de una manera natural está pensando en deseos lujuriosos, en cosas así, y no se da cuenta que, como dijiste tú, Pedro no conocía el poder de la carne. Mira, mientras Miguel hablaba y pensaba en la pregunta y el tema, el texto que continuaba viniendo a mi mente era en Apocalipsis capítulo 2, donde pareciera que la iglesia de Éfeso había hecho lo correcto, había guardado la verdad. El Señor había visto eso, pero había olvidado el primer amor. Y para poder cultivar ese primer amor necesitamos que el Espíritu nos revele la gloria de Jesús para poder ver cuán glorioso es Él. Y quizás
uno de los aspectos donde confiamos en la carne es que este sentido de creer que sabemos teología, que nos hemos leído algunos libros, que hemos avanzado en nuestro conocimiento doctrinal y ponemos nuestra confianza en eso y no en el amor que tenemos por el Señor. Es importante, no estamos diciendo que la doctrina no es importante, pero yo creo que muchas de las luchas inadecuadas que vemos en diferentes sectores, y cuando digo inadecuadas es la forma, la metodología, los insultos, es porque hemos olvidado nuestro primer amor. Y tenemos ese peligro de convertirnos en estos justicieros que defienden la verdad, pero no están capturados por la gloria de Jesús. Que eso va a reflejar nuestro... Me estaba molestando hoy porque yo digo muchas veces, ¿cómo se dice esto en español? Como el demeanor, nuestro semblante o la forma que comunicamos, las palabras que escogemos. Yo creo que podemos ser engañados por el mundo también ahora que el lenguaje es violencia y no se puede uno tener ninguna diferencia con alguien. Yo creo que eso es otra mentira. Pero yo creo que especialmente en Latinoamérica he visto en algunos países muchos de estos aspectos que es defender todo y para defender todo tengo que llevarme a todo el mundo enredado. Y yo creo que algo que tenemos que cuidar en mi corazón, yo he estado meditando mucho en el último año en ese texto. Podemos defender la verdad, pero perder lo más importante que es nuestro primer amor en el Señor. Y necesitamos, como decía Miguel, que el Espíritu lleve esas verdades a aspectos prácticos. Yo uso una ilustración, y con esto termino aquí. Yo era ingeniero antes de ser pastor. Y a mí me gusta la ingeniería porque la ingeniería te lleva de la parte científica a la parte práctica. Un científico descubre un polímero, un plástico súper resistente, pero no sabe qué hacer con él. Un ingeniero pone una aplicación de ese plástico para que sea y cree un motor de combustión más efectivo. Y luego viene un mecánico y es el que lo pone, sabe cómo montarlo, desmontarlo, repararlo, pero él no sabe nada del plástico. Él sabe cómo poner las tuercas. Yo creo que muchos creyentes vivimos o como científicos o como mecánicos. Unos saben mucha teoría y no saben aplicarla, y otros quieren solamente poner tuercas y arreglar, pero no saben la teología. Necesitamos ser ingenieros que conocemos la verdad, pero la sabemos aplicar en cómo vivimos. Y eso solamente es a través del Espíritu en mostrarnos la gloria de Jesús. Yo creo, Carlos, que un Yo área... también soy ingeniero, ¿Verdad? Él hace cosas de medicina, tengo que traer la ingeniería, man. Es más científico. Un área donde yo creo que la iglesia fue confundida por Satanás. Satanás le dejó a la iglesia latinoamericana comprar la idea bíblica de que estamos en una guerra espiritual. Y puso a la iglesia latinoamericana a pelear la guerra equivocada. Y la iglesia compró la idea de que era una guerra de poder. Y vimos mucha gente reprendiendo demonios y pisando demonios y declarando cosas y arrebatándole cosas a Satanás. Y Satanás muerto de la risa. Porque justamente él logró lo que quería. Le cambió la verdad de Dios de lo que esta guerra es por una mentira de lo que la guerra no es. Y puso a la iglesia a pelear la guerra equivocada. Y mientras todo el mundo vivía hablando de demonios y de Satanás y reprendiendo y pisando, la iglesia latinoamericana hablaba poco de Cristo y de su triunfo y de una guerra que es de Él, que Él controla, que Él gobierna. Y ahí tú puedes ver como el ejemplo más claro. Sí hay una guerra espiritual y Satanás dijo, sí hay una guerra espiritual. Y es contra Satanás. Y Satanás dijo, sí, es contra nosotros. Yo lo sé que es contra nosotros. Yo lo único que necesito es que la pelee de la forma que no es la guerra. Y en eso la iglesia se distrajo. Perdió el evangelio, o sea, la esencia del evangelio. Perdió la centralidad de Cristo. Y estaba predicando guerra espiritual todo el tiempo. Pero no la guerra de la que habla la Biblia. Y se compusieron canciones. La famosa canción esta, arrebato y arrebato. Yo te arrebato mi familia a Satanás. Te arrebato mi familia, te arrebato tal cosa, te arrebato lo otro.
como si Satanás tuviera el control y la posesión de esas cosas. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de qué le pasó a la iglesia latinoamericana. De la guerra. Y la iglesia latinoamericana la engañó hasta el punto que la guerra espiritual prácticamente ni existe. La verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. Los demonios no se mencionan, Satanás no se menciona, eso como algo, tú sabes que sí es verdad, como que una vez hablamos de eso, pero eso no es tan así. Y entonces a esta otra iglesia le hizo creer que no había tal guerra espiritual. Y lo puso a estudiar mucha teología en seminarios y en PhDs y todas estas cosas necesarias, buenas, pero engañó a la iglesia. Y la iglesia compró mucho de eso que los mismos seminarios estaban vendiendo. Pero que al final también perdieron la centralidad de Cristo, la centralidad del Evangelio, enseñando la verdad. Pero compraron una distorsión de qué es lo que la verdad realmente representa y cómo se usa en la práctica, como hablaba José ahora. Entonces tú puedes ver con la misma guerra espiritual, el mismo concepto, y la verdad Satanás produjo consecuencias funestas en un lado y en el otro. ¿Puedo dar un ejemplo práctico de, para mí, una guerra espiritual que yo batallo constantemente? Y mi esposa es el medio para ayudarme en eso. Y es la lucha contra la lujuria. Yo digo, si tú eres hombre y no, es una lucha que está constantemente. Y yo batallo esa lucha diciéndole a mi esposa, mira, esto es lo que yo quiero que tú observes en mi vida. Porque eso va a ser yo no voy a un día a levantarme y voy a decir, voy a hacerte infiel. Yo tengo que perder mi gozo. Yo tengo que comenzar como a rechazarte a ti. Porque me quiero satisfacer en otro lugar y no voy a estar agradecido a ti. Entonces yo entiendo que esa área es un área que Satanás va a querer tomar una ventaja sobre mí. Pero mi lucha no es diciendo, Satanás, yo te reprendo para que esta área no sea, sino es queriendo estar en la luz. Y para mí el medio de gracia es mi esposa, que ella me observa y cuando me ve que estoy un poco, José, ¿estás bien? ¿Por qué no estás gozoso? Que hay algo en tu vida. Ella tiene permiso de mirar esto, tiene permiso de mirar las computadoras, pero yo digo, más importante es que mires mi vida, porque eso te va a dar un mapa más claro de dónde yo estoy. Y compartirles hasta conocer el proceso que la carne utiliza para llevarme a fallar, para que ella esté consciente y mirando y sea un medio de, en cierta forma, ponerse delante de mí. Para mí es un tipo de guerra espiritual, para poder honrar al Señor con mi vida y no dar lugar al enemigo en un área práctica de la vida que a mí me gusta decir, si no estás luchando con eso es porque eres eunuco. Y no te estoy diciendo que lo hagas de esa forma, pero son cosas que debemos de estar viendo cómo debemos de batallarla para poder glorificar a Dios en esas áreas. Sí. Y bueno, nomás ahí cuando estabas hablando de cómo Satanás te engaña en la guerra, a una sección en Latinoamérica le engaña de que es por medio de estar peleando con demonios, y luego viene el despertar del Evangelio de parte del Señor y se levanta otra faceta que luego piensa que la guerra espiritual es pelear contra estos cristianos que están peleando la guerra mal y están haciendo exactamente lo mismo en su carne, atacando y peleando donde no tienen que pelear, contra personas que no tienen que pelear. Y la misma estrategia de Satanás, de desorientar hacia dónde realmente peleas, ¿no? ¿Dónde está la verdadera guerra? ¿Dónde está donde Él está sembrando para destruir de una manera estratégica? Si le disparas a tu hermano, verdadero hermano, tú estás peleando la guerra equivocada. Porque a mi hermano yo puedo corregirlo en humildad, en mansedumbre, pero no es para tirarle tiros a mi hermano. Porque eso es como llaman en inglés friendly fire. Tú sabes, somos del mismo ejército, pero te disparo a ti. Mi guerra no es contra ti. Mi enemigo es del reino de las tinieblas.
Y al final del camino, a Satanás no le importa lo que tú haces, siempre y cuando o tú no pelees la guerra verdadera, porque va a terminar derrotado, o tú realmente pierdas de vista que realmente quién es el enemigo verdadero. Entonces podemos disentir de aspectos doctrinales y demás, pero si verdaderamente tú eres mi hermano, ¿cómo yo te voy a disparar? Y mucho más en público. Exacto. O sea, que es todavía peor como se está haciendo hoy en día en las redes sociales. Exacto. Entonces ahora ya yo ni sé ni quién es mi hermano, porque peleo con el hermano igual que si él fuera mi enemigo, con el mismo tono, con las mismas palabras, y me divido de mi hermano. Y como Cristo mismo enseñó cuando lo acusaban de que él expulsaba los demonios por el poder de Belcebú, él dice, toda casa dividida ha de caer. Bueno, pues si la iglesia de Cristo se divide, pues la iglesia va a caer también. Porque es como un axioma, es axiomático que en la división está la debilidad y está la derrota. Entonces el cristiano necesita hacer exactamente lo que Pablo nos instruye que debiéramos hacer con la unidad, dice, esforzaos por mantener, no crearla, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De manera que el Espíritu creó la unidad el día que nos hizo parte de una misma familia, pelea para mantenerla. Porque Satanás quiere que eso no esté presente, porque vas a perder. Ahora les hago esta pregunta dentro de este mismo tema antes de pasar a otra perspectiva, pero ok, si ahorita tú hablabas de la sumisión, o sea, Pedro le enseña así, ¿verdad? Someteos a Dios, el enemigo huirá de tu vida, o sea, en esa postura humillada, sometida. Y lo citaste Efesios 6, en donde el principio y el fin de ese pasaje tiene esta exhortación o esta conclusión, está firmes. La meta del cristiano es permanecer firmes, sin retroceder. Entonces, ¿cómo ven ustedes que el enemigo busca que pierdas la firmeza? Hoy ya podemos hablar que el enemigo va a buscar que te exaltes para que pierdas la sumisión. ¿Cómo ataca para que pierdas tu firmeza? ¿No? Está en el contexto de la armadura de Dios. No nomás es que te vistas, sino que permanezcas. Como dice Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Digo Pablo, el autor de Hebreos, que no somos de los que retrocedemos, no somos de los que no permanecemos firmes. ¿Cómo ven ustedes la estrategia satánica en perder la firmeza? Bueno, para comenzar, Santiago nos instruye a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Espérame, si les puedo pedir, si me voltean un poquito esta bocina, porque estoy batallando para oír lo que me está diciendo Miguel. Decía que Santiago nos advierte y nos dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. De manera que el diablo puede ser resistido, para comenzar. Y número 2, para resistirlo tengo que estar firme, que es tu pregunta. Volviendo al texto de Efesios 6, del 10 al 20, donde está descrita la batalla, la guerra espiritual y la armadura de Dios. Del 10 al 14, en 4 versículos, se nos dice 3 veces que estemos firmes. Estáis firmes, estáis firmes, estáis firmes. Y la pregunta precisamente que tú haces es ¿cómo podemos estar firmes? Entonces yo creo que ¿Cómo podemos estar firmes nosotros? Y eso, o sea, para ilustrar cómo Él va a atacar para que no estemos. Entonces, un área, para comenzar, es la doctrina. O sea, cosas que pueden distorsionar el concepto del Evangelio, el concepto de la salvación, el concepto del señorío de Cristo. Todo lo que es doctrina, cuando Satanás logra confundir las doctrinas bíblicas, nublarlas, es una buena palabra para ilustrar. Entonces, cuando la doctrina es nublada, yo perdí firmeza, porque esa es la roca sobre la cual yo estoy. Entonces, esa sería una manera de estar firme, conocer bien lo que Dios ha revelado y estar firme en eso. Fíjate que Pablo le dice a los corintios, ¿verdad? Yo os doy o paso lo mismo que recibí.
que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y le dice, os doy el Evangelio, en el cual estáis firmes. O sea, cuando yo pierdo el Evangelio, perdí mi firmeza. No tengo dónde pararme, lo perdí todo, literalmente hablando. La iglesia que perdió el Evangelio no es iglesia, dejó de ser iglesia, porque el Evangelio es lo que le da vida y origen a la iglesia. O puede seguir teniendo la apariencia, Claro. puede ser algo religioso, bonito, entretenido, pero ya no es la verdadera iglesia como debe funcionar. Exacto. En el contexto de una iglesia, vamos a estar firmes cuando el liderazgo ejerza su función piadosamente, líderes siervos, piadosos, y las ovejas hagan lo que Pedro les instruye, obedecer a vuestros pastores. Eso es una manera de cómo nosotros mantenemos firmeza, porque hay un diseño. Y yo creo que cada vez que pensamos qué hacer en cualquier área, es bueno pensar en diseño. El matrimonio tiene un diseño. Perdemos firmeza cuando ese diseño está fuera de lugar. La iglesia tiene un diseño. Perdemos firmeza cuando la iglesia está fuera de diseño. Eso sería otra manera. Ciudadanos tienen un diseño respecto al gobierno. Nos manda a estar sometidos en las cosas que no van a violar la ley de Dios. Cuando violamos ese diseño, también perdemos firmeza. Cada vez que el diseño de Dios es violado, tú pierdes tu firmeza. Tú lo dijiste en la prédica, la lucha ha sido por la verdad. En el Edén, lo vemos en el desierto, y lo que tenemos que velar es cosas que vayan, como dice Hebreos, este sentido de drifting, que vamos apartándonos sin darnos cuenta de la verdad, y ver qué mentiras sutiles pueden entrar en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Yo creo que eso es uno de los trabajos principales de un pastor. Voy a dar el ejemplo del Evangelio de la Prosperidad. Yo digo que eso es low hanging fruit. ¿Lo qué? Low hanging fruit, voy a traducir. Ajá. Es fácil discernir que eso es una mentira. Y muchos pastores se enfocan tanto en luchar contra el Evangelio de la Prosperidad, que es una mentira satánica que debe ser atacada, pero no es muy complicado discernir que eso es una mentira. Y pareciera ser de gran discernimiento atacar eso. Lo más complicado son cosas sutiles que parecieran ser bondadosas o buenas, que erosionan la verdad del Evangelio, y eso nos quita firmeza. Voy a dar un ejemplo de mi iglesia local, que puede ser diferente a la iglesia local de ustedes. Yo vivo en Estados Unidos, 15 naciones, segunda generación, y para mí ellos están ahora mismo muy expuestos a este sentido de que son víctimas de la sociedad. Y es algo que yo tengo que, como pastor de la iglesia local, ayudarles a ver a través del Evangelio que ese mensaje no es un mensaje que va a ser de provecho para ellos, a través de la palabra del Señor. Quizás en tu congregación ese no sea la filosofía que esté erosionando, pero tenemos que ser sabios y estar conscientes qué bombardeo estás dando la cultura para erosionar la verdad del Evangelio. Y hay veces que somos, nuevamente voy a dar otro low hanging fruit, este es como fruto fácil de recoger para la iglesia. La situación LGBTQ. No hay que tener mucho discernimiento para ver el problema que eso representa para el Evangelio. Pero vamos al lado de los roles de hombre y mujer, y en muchas ocasiones afirmamos la narrativa y la filosofía LGBTQ por medio de cómo practicamos las relaciones hombre y mujer dentro de nuestro matrimonio. Y estamos erosionando y preparando el camino para que futuras generaciones vean algo normativo, y tú dices, pero ¿cómo llegaron ahí? Se lo modelamos en esta otra relación, donde el sentido de igualdad no bíblico estaba siendo modelado en otra área que no es tan difícil de tragar para los creyentes como esta otra. Así que siempre tenemos que ser aquellos que vivimos
con la verdad. Jesucristo es la verdad, identificando las mentiras de una forma mansa, protegiendo para que eso mismo, para que el evangelio no erosione. Usualmente va a ser erosionado por cosas que no son unas mentiras que vienen ahí tan fuertes. La puerta de entrada, y esto yo lo dije en el taller, pero la puerta de entrada de muchas cosas que traen erosión a la iglesia es el departamento de misiones de los seminarios. Porque muchas veces por la misiología sacrificamos la verdad para poder obtener resultados. Un ejemplo, yo creo que en los últimos 100 años la estrategia ha sido tratar de parecernos a la cultura. Y lo que al final ha pasado es que la iglesia ha terminado pareciéndose al mundo en lugar de alcanzarlos. Ellos no necesitan que nos vistamos de cierta forma como ellos, nos pongamos los skinny jeans y la oración sea como un concierto. Si ellos quieren un concierto, pueden ir a un concierto. Ellos necesitan la palabra del Señor, pero hemos muchas veces, al nombre de ser misionales, erosionado verdades para poder ser aceptado a la cultura, y eso no ha dado resultado porque en los últimos 100 años lo que ha sucedido es que cada iglesia que se va por esa dirección termina entregando la verdad. Y siendo inefectiva, ¿verdad? Porque no tiene ninguna diferencia, ¿no? En otras palabras, creo que fue Mike, bueno, creo que todos han estado enfatizando esto, y creo que Mike lo dijo así, ¿verdad? Que un pastor piadoso que está continuamente predicándole a su congregación la verdad bíblica va a preparar correctamente a su iglesia para soportar todos esos vientos. Y creo que podemos caer en el engaño de estar queriendo predicar en contra de cosas que estamos viendo y perdemos el tiempo de edificar la iglesia sobre la roca que es Cristo, de tal forma que venga, porque, bueno, yo tengo 60 años, tú también, tú ya casi. O te ves como Mi cabellera dice lo contrario. Cuando hacemos eso, perdemos firmeza. Híjole. Bueno, hablando de 60 años, o sea, yo he visto olas tras olas, la cultura cambiando, las influencias en la iglesia, cosas venir, cosas salir. Los jóvenes a veces piensan que lo que están viviendo ahorita es algo nuevo. No hay nada nuevo. El enemigo, eso sí, tiene que estar limitado. Su estrategia es igual, nomás que le cambia. O sea, el veneno viene en forma de un dulce envuelto en una envoltura, nomás le cambia la envoltura, es lo mismo. Y realmente no se trata, yo me acuerdo que en un principio cuando la reforma empezó a entrar en México, aquí en Ciudad Juárez había un puñado de iglesias. Hace 40 años no había, ahora hay 1000 iglesias, ¿verdad? Pero entonces, en aquel entonces la cosa era predicar en contra de la religión, la idolatría religiosa. Y estaban las iglesias y todos los domingos eso se predicaba. Y no se edificaba, no se predicaba el evangelio. Entonces, perdemos firmeza cuando no está esa verdad, esa solidez. Y no solamente eso, sino como tú dijiste ahorita, que luego cómo aplicas esto a tu vida, a que se haga realidad y que no nomás sea conocimiento aquí, sino que abajo al corazón y abajo a los pies y a las manos y a la boca y a los ojos. Yo he visto iglesias malnutridas a nombre de la reforma, en el sentido de que lo único que se predica en ese lugar es los lobos. Y si creemos en las predicaciones positivas, hay textos que nos hablan de los lobos, no todos los textos nos hablan de los lobos. Entonces es cuando apropiadamente el texto que tengo al frente, si estamos predicando positivamente, me lleva a hacer esas advertencias. Y yo creo que la tentación es permitir que la dieta sea gobernada por lo que la cultura está haciendo, que en lugar que sea la palabra del Señor. Nuevamente, debemos de ser sabios, debemos de saber entender
Quizás hay otros momentos, pero especialmente el domingo es el momento para que la palabra de Dios sea levantada, así como se levantó en el desierto la serpiente, para que las personas vean a Cristo y vean su gloria, su hermosura, cuán dulce es, y así van a ser transformados. Amén. Yo creo que otra área donde el cristiano pierde firmeza, o quizá nunca la tuvo, en el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, hay mucha incredulidad. Decimos creer, pero vivimos tan atemorizados como el que no conoce a Cristo. Y yo vi mucho de eso en esta pandemia como médico, porque conocí a mucha gente que conoce la doctrina en buenas iglesias y que verdaderamente tiene 30 años, a veces 20 años, con unos temores en contra del virus o por el virus, como si el COVID gobernara. Y continuamente yo tenía que recordarle tanto a nuestra iglesia como a pacientes, el COVID no gobierna. La palabra de Dios dice que en el Salmo 139, todos mis días que me fueron dados están en la palma de su mano, antes de que uno solo de ellos llegara a ser. Ahora, eso no me llama a la imprudencia, no, porque yo tengo una prudencia que vivir, pero sí me llama a la confianza en Dios. Vivo prudentemente, pero confío en que Dios está en control de las cosas que a mí me acontecen. Cristo dice, ¿quién de vosotros podrá agregar una sola hora a su vida con preocuparnos? Una hora. Yo creo que Cristo estaba diciéndome, tú estás loco. Porque Él pudo haber dicho agregado un número de días o de tiempo. No, yo quiero que tú entiendas, no puede agregar absolutamente nada a la extensión de tu vida con esta preocupación que yo vi. Entonces, esa incredulidad, mira cómo la palabra lo dice de diferentes maneras. Hay un par de textos que dice, estáis firmes en la fe. Y cuando habla de la fe, no está refiriéndose al cuerpo de doctrina, sino a tu fe en Cristo. Eso es un llamado directo. Pero luego el autor de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, imposible. Pero luego, cuando tú llegas a Santiago, a mí me encanta la carta de Santiago, por lo práctica que es. Santiago dice que el hombre que vaya a orar, que pida, pero que pida con fe. Porque el que pide sin fe, que no piense que va a lograr nada. O sea, es tan marcada la diferencia. Santiago dice, el hombre que pide sin fe, que no piense que va a lograr, que va a alcanzar o obtener absolutamente nada, porque él es como las olas del mar. Entonces, eso parece como hiperbólico, pero es la verdad de Dios. Entonces, tienes otros pasajes en los evangelios donde dice, y Cristo no hizo muchos milagros allí por su incredulidad. De alguna manera, bueno, y Santiago mismo dice, no tenéis porque no pedís. De alguna manera, en la soberanía de Dios y su sabiduría, que yo no acabo de entender, y no creo que pueda entender, Él ha atado su soberanía, su providencia, la oración y mi fe de una manera que todo eso trabaja junto. De tal forma que hay ocasiones donde literalmente yo no tengo porque no he pedido. Y luego Santiago dice, pero a veces sí tú has pedido, pero ha pedido con malas intenciones. Entonces, muchas veces no tengo porque mi oración es errónea. Jonathan Edwards tiene un párrafo, yo no me acuerdo todo el párrafo, pero hay una parte que sí recuerdo para ilustrar lo distorsionado que estamos. En nuestra carne, en nuestra todavía naturaleza caída, que él dice, Señor, yo me arrepiento y peco cuando me arrepiento. Yo oro y peco al orar. ¿Qué estaba Jonathan Edwards tratando de decir? Yo me arrepiento, pero muchas veces me estoy arrepintiendo del pecado que no es. O tan parcialmente, por ejemplo esto. Tengo mucho orgullo, soy muy sensible. Aquí en el panel quizá tú dices algo, me ofendo, ¿ok? Y luego yo respondo de una manera no apropiada. Entonces quizás yo voy y te digo, Carlos, excúsame, y esta noche, Señor, perdona porque yo le hablé mal a Carlos. Pero no hay ningún pecado que se llame hablar mal. Entonces yo me arrepentí, pero yo me arrepentí y pequé al arrepentirme porque yo lo que tenía que decirle, Señor, perdóname, porque cuando Carlos habló, mi orgullo se ofendió. Te pido perdón por mi orgullo. Entonces, en mi arrepentimiento, yo no confesé mi pecado. Yo confesé una forma
muy superficial de lo que el pecado mío me llevó a hacer, pero que ese no es tu pecado, esa es la reflexión de tu pecado. Y oro con malas motivaciones, y por eso Edwards decía, yo oro y peco, yo me arrepiento y peco. De manera que tengo que arrepentirme de haberme arrepentido. Y eso te da una idea de cuán ciegos somos. Por eso que Jeremías dice, ¿verdad? Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Más que todas las cosas. ¿Quién podrá curarlo? Entonces, nuestra falta de fe, claro que me roba firmeza. Porque yo no estoy parado en terreno firme, porque creo, pero no creo. Lo peor de todo es, estuviera más firme si fuera como el hombre en los evangelios que le dice, Señor, yo creo, pero ayúdame en incredulidad. Yo estaría más firme haciendo eso. Pero, y esa es la siguiente área que quería hablar. Hablando de guerra espiritual, tú lo aludiste, creo. Pero para ilustrarlo, el enemigo está peleando una guerra, está atacando la iglesia y en muchos lugares está encontrando que la iglesia, los que pone al frente ahí para pelear la guerra, son niños con armas de palo, inefectivas, ¿verdad? El enemigo entra, hace lo que quiere. En otras palabras, hay un grado de inmadurez significativo, inmadurez espiritual, y me lleva al tema de, ahorita que tú hablabas de la fe, o sea, hay una gran incredulidad. Hablábamos de verdad, ¿verdad? Una verdad que muchas veces no está aplicada, y la Escritura dice que nuestra fe tiene que ser probada para ser fortalecida. Inclusive el Señor permitió que se quedaran enemigos en el territorio de Israel para que Israel aprendiera, la siguiente generación, los niños, aprendieran, tuvieran enemigos para que aprendieran a pelear. Entonces, para mí, ¿qué pasa? Porque obviamente el Señor está permitiendo que nuestra fe sea probada. ¿Qué pasa? Que esa prueba no está produciendo la fortaleza espiritual, el fruto de la prueba, el fortalecimiento de madurez que debe producir. ¿Cómo estamos o cómo está la iglesia manejando cuando viene prueba? ¿Cómo la manejamos? Que no está produciendo lo que debe producir. Mira, cuando Miguel hablaba y tú estabas diciendo esa pregunta, yo creo que los adelantos tecnológicos han causado que vivir en la tierra se haga demasiado cómodo. No tenemos la tecnología ha ayudado a reducir la dificultad de vivir en un mundo caído en muchas áreas. Y yo uso la ilustración. A mí no me gusta acampar. A mí tampoco. No me gusta acampar. Yo si quiero vacacionar, no voy a vacacionar para pasar trabajo. Amén, hermano. ¿Qué? Tú dices amén, ¿verdad? Y yo digo, amén, amén. Pero ahora tú puedes ir a glamping, a acampar con todas las comodidades del hogar. Tú puedes ir con un camión que tiene aire acondicionado, tienes satélite, microondas, tienes baño, no tienes ni que ir al bosque a hacer tus necesidades, tienes todo lo necesario. Porque si tú fueras a acampar de verdad, a las 2 noches tú quieres estar en tu casa. Yo a la 1, bueno, yo no voy. Para empezar. Esta ilustración Paul Tripp la ha dicho. Nuestro mundo actual se ha convertido como en ese camping, ese acampar con todas las comodidades. Y no tenemos un hambre por estar en nuestra casa, que es el cielo, que es estar con nuestro Señor. Y le voy a decir una forma que se ve esto. Y no quiero molestar a nadie, a veces molesto a algunos hermanos de la iglesia. Mi papá falleció en octubre del 2019, tenía 75 años de edad. Y estaba conversando con una persona y me dice, murió joven. Y yo le dije, usted me disculpa, la palabra dice 70, 80 los más robustos.
Murió, ¿qué promedio? murió ahí donde dice la palabra del Señor. Pero ahora tenemos esta mentira que queremos vivir más allá de lo que quizás es hasta necesario porque amamos más esta vida que estar con nuestro Señor. Y yo creo que eso hace que se refleje en que el sufrimiento es algo que realmente no lo esperamos porque pensamos que el cielo está ahora en la tierra. Y en lugar de el sufrimiento tener el efecto que debe tener en Romanos número 8, que nos dice que clamamos el ser rescatados porque hasta la creación está esperando ese momento. Nosotros no tenemos ese impulso porque estamos en este camping que parece que todo está cómodo. Miguel. Recuérdame tu pregunta, porque tenía algo en mente y José lo comenzó. Y yo lo dañé. ¿Tú le recuerdas la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, José? No, ¿por qué? Sí, porque ya también me fui yo imaginándome el camping y toda la cosa. Te pensabas que eras niño explorador. Sí. Yo voy al No hay camping, al crecimiento. hotel. ¿Por qué no hay crecimiento en medio del sufrimiento? ¿Por qué no hay- ¿Por qué la prueba no está teniendo Ok, efecto? ya recuerdo. Y José lo que está diciendo es que como que huimos del efecto del dolor. ¿No? Creo que tú dijiste, ¿no? Como que hay que, o alguien dijo, no hay que inclinarse hacia el fuego. Yo me acuerdo de aquella canción del fuego refinador, ¿no? Y yo desde ahí siempre le digo a la gente cuando está en prueba, le digo, ¿sabes una cosa? Abraza el fuego. Entre más pronto se va. O sea, no sé, ¿verdad? ¿Por qué no está viendo ese fruto? ¿Por qué no vemos la secuencia? La prueba de nuestra fe produce esto. Yo creo que cuando tú no conoces el diseño de algo, cuando tú lo tienes, entonces no tiene el beneficio de eso para lo cual se te dio, porque tú no conoces el diseño. Es como tengo este micrófono. Eso es como de ingeniería, vas Eso bien, me- vas bien. Es como que me das este micrófono, pero yo no sé que esto hay que encenderlo. Entonces lo tengo aquí, me lo pongo, hablo, pero no veo el resultado, porque yo no conozco el propósito de eso. Entonces el cristiano se le hace difícil, el cristiano de hoy en día, se le hace difícil pensar que la prueba, para comenzar, viene de Dios. De hecho, la diferencia entre una tentación y una prueba es justamente esa. La tentación, la palabra en el original no es diferente. La tentación viene de parte de Satanás con la intención de hacerte caer. La prueba viene de parte de Dios con la intención de fortalecerte. Entonces, cuando Pedro habla de que no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño os estuviera aconteciendo, Pedro está diciendo, yo no sé por qué ustedes... Él está escribiendo a personas que están bajo persecución, de lo cual Jeff viene a hablarnos. Entonces, Pedro le está diciendo, yo no sé por qué esta persecución lo tiene ustedes tan sorprendidos. Como si algo extraño estuviera ocurriendo. Usted no, es como que Pedro estaba diciendo, usted no, se le olvidó la cruz, se le olvidó el apedreamiento de Esteban, se le olvidó Daniel en el foso con los leones, se le olvidaron los 3 amigos de Daniel, se le olvidó José en la cárcel. O sea, ¿cuál es la sorpresa? Entonces, pero ahí mismo, en el mismo texto se nos dice cuál es el propósito de esa prueba, del fuego de la prueba. Es para que vuestra fe, que es más preciosa que el oro, al final resulte en alabanza, en gloria de nuestro Señor. De manera que si yo no conozco que la prueba que ha llegado a mi vida ha llegado por diseño de Dios, por ordenamiento de Dios, con la intención de quitarme las impurezas de mi vida cristiana y de mi fe, entonces en la prueba yo me voy a irar, yo me voy a resentir contra Dios. Yo me voy a enfriar, porque ¿qué clase de Dios es este? Que mientras yo más le obedezco, más pruebas llegan a mí. Porque yo no conozco la intencionalidad de la prueba, porque no la recibí así en el primer lugar. Entonces yo creo que la iglesia, en ese acomodamiento de que hablaba José, y en ese espíritu de conveniencia en el que nosotros vivimos, toda prueba es una inconveniencia. Y entonces esto no puede ser, y esto tampoco puede venir de Dios.
Y ahí se perdió la iglesia latinoamericana, que todo este tipo de cosas las reprendía. Y estaban reprendiendo a Dios, que había permitido muchas de estas cosas en sus vidas. Entonces, la mejor actitud del cristiano frente a la prueba es una de aceptación, en primer lugar. Y en segundo lugar, es una de, Señor, enséñame qué es lo que quieres hacer en mí. Fortaléceme de manera que al final de la prueba yo salga mucho más fortalecido, purificado que cuando yo entré. Ninguno de nosotros ha venido de una vacaciones de 3 semanas y viene diciendo, wow, tuve la mejor experiencia espiritual de toda mi vida. A lo mejor le ha pasado a alguno y puede ser. No estoy diciendo que sea malo tener vacaciones, pero frecuentemente nosotros sí decimos cosas como esa después del fuego de la prueba. Dios me probó, Dios me limpió, Dios me enfocó, Dios me fortaleció, mi fe creció, mi cercanía con Dios, mi tiempo de oración en la dificultad. Por eso es que Pablo dice que él se gloriaba en las tribulaciones, le daba la bienvenida en la tribulación. Exacto. Porque cuando soy débil, entonces que soy fuerte. O sea, el poder de Dios ha estado conmigo de una forma tan real en la dificultad que yo le doy la bienvenida, que vengan, porque eso es lo que me acerca a Dios. Entonces yo creo que eso es gran parte del problema, que no reconozco que esto viene de Dios y el diseño que tiene cuando llegó a mi vida. Han dicho cuál es el salmo que uno va en el sufrimiento. El mío es el Salmo 73. No sé cuántas veces las he leído, porque yo creo que mi tentación es la del salmista de envidiar al impío. Y necesito, y lo hermoso del Salmo 73 es que no te dice que se resolvió el problema. Lo que te dice fue que cuando fue al santuario del Señor, comprendió el fin de ellos. Y el fin de ellos no es bueno, pero luego el Salmo dice que nuestro fin es bueno, la cercanía de Dios. Entonces, en la circunstancia, la prueba, lo que debe llevarnos es a ese gemido, deseo de que Dios es nuestra porción, es lo que necesitamos. Nuestra carne puede desfallecer, pero Él es lo que necesitamos. Entonces, algo que constantemente el creyente debe decir en estos momentos, en medio de tu prueba, en momentos difíciles, ok, Señor, esto lo quiero que sea utilizado para acercarme más a ti, conocerte más a ti, que tú te hagas más preciado. Lo hermoso del Salmo 73 para mí es que él pensaba que se iba a perder. Y luego en el verso 23-24 él descubre que el Señor lo había sostenido, que el Señor lo había guardado. El Salmo dice, cuando pensaba como una bestia, dice que cuando dudamos del Señor, cuando envidiamos al impío, estamos pensando como Un animal. Como un animal, lo dijiste tú, no lo dije yo. Cuando mi corazón se llenó de amargura, Porque yo era como una bestia delante de ti. Y entonces, pero al final, lo hermoso es que en el santuario del Señor, en la presencia del Señor, vemos que Él es lo preciado. Y gran parte de lo que el sufrimiento debe llevarnos es ese sentido de anhelar y desear aquello que es mejor para nosotros. Él termina diciendo, el salmista, estar cerca de ti es mi bien. Es nuestro bien estar cerca del Señor y que la prueba sea utilizada para eso, para poder ser acercados a la persona de Dios. Antes no sé si tú vas a cerrar ya, pero no quería que cerráramos sin mencionar esto, porque como hemos hablado tanto de la guerra espiritual, es una guerra por la verdad, y Satanás nos vende la mentira, y hemos comprado muchas mentiras. De hecho, yo no creo que haya nadie aquí que no haya comprado mentiras. Exacto. Y al por mayor, literalmente hablando. Detrás de cada mentira comprada hay un ídolo. Pablo define la idolatría en esos términos. Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira Y adoraron a la criatura en vez del Creador. La esencia de la idolatría, no cuando yo me postro delante de una estatua, no, de la idolatría que nosotros tenemos, es justamente la compra de una mentira que realmente nos parece verdad. Y la abrazamos. Y la abrazamos, y luego esa mentira crea un ídolo alrededor de la mentira. Y yo termino idolatrando, adorando a ese Dios
y no al Dios verdadero. Lo que me acordó eso cuando José lo se fue al Salmo 73, en el Salmo 115, donde en un principio dice Dios está en los cielos y Él hace lo que le place, y luego continúa hacia abajo hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que se fue tras los ídolos y se volvieron como ellos, teniendo ojos que no ven y nariz que no huelen y boca y labios que no, boca que no hablan, y etcétera, etcétera. Y luego dice, serán como ellos todos los que le adoran. Pero como el salmista termina, es diciéndole en cada versículo que sigue después de eso, confiad, oh pueblo de Israel, confiad, confiad. 4 veces le dice confiad. En otras palabras, todos estos ídolos de aquí arriba se originaron en su incredulidad. La cura de esa idolatría es la fe, la creencia en Dios. Y lo que originó todos estos ídolos son las mentiras que compraron. Entonces, Y las verdades que olvidaron. y las verdades que olvidaron, bien dicho, por el intercambio que se dio. Entonces ahora yo necesito, no sé, necesito un PhD para sentirme bien como pastor en un grupo de pastores. Yo compré una mentira. Y el PhD fui y lo compré en un seminario donde enseñan la verdad de la Biblia. Pero yo compré una mentira. Y yo hice entonces de mi PhD un ídolo. Porque yo no estoy confiando en el endoso de Dios, sino que yo estoy confiando en mi preparación. Alguien pudiera decirme, bueno, entonces hacer un PhD es pecaminoso. No, pero hacerlo para encontrar identidad en el PhD no solamente es pecaminoso, es altamente pecaminoso e idolátrico. Y entonces nosotros construimos todos estos ídolos. Nosotros somos mucho más sofisticados que la gente primitiva que tenía ídolos de palo y de piedra. Pero nosotros somos tan idólatras como ellos. Y es por eso que Juan Calvino decía que el corazón humano, y ahí estamos tú y yo, es una máquina fabricadora de ídolos. Y que tan pronto tú destruyes uno, está construyendo el otro. Y literalmente, a mí me ha hecho mucho bien salir a cazar con Z mis ídolos. Están ahí. Lo que tiene que salir a buscarlo para darle muerte. Porque detrás de cada ídolo hay una mentira que tú compraste. Sembrada por el enemigo. Sí me hace pensar de nuevo en los próximos fieles. Ahorita que decías de que si no sabes el diseño, pues no hay funcionamiento. Y si no sabes lo que quieres construir, nunca lo logras. Hay un dicho que dice, si tú le tiras a la nada, de seguro le pegas. Si los pastores no saben qué es lo que fueron llamados a edificar, entonces van a perder el tiempo trabajando arduamente probablemente y no produciendo nada, no produciendo lo que debe ser la meta, discípulos maduros. ¿Cuál es ese valor que tiene la IBI, que el fruto se ve, como el éxito del... La única medida del éxito es vidas cambiadas. La única medida del éxito que yo lo he puesto así, la medida de que estamos haciendo nuestro trabajo es discípulos maduros que están saliendo al frente, que empezaron acá como bebés espirituales y están saliendo al mundo como discípulos maduros dando fruto del Espíritu. Si no sabemos lo que queremos construir, eso es lo que queremos producir, eso es lo que va a defender la iglesia de todos esos vientos, de todas esas mentiras, de todo eso. O sea, si perdemos y pensamos que lo que tenemos que hacer es juntar gente, mantener yo mi reinito en la iglesia, ¿verdad? Tener bonitos cultos, etcétera, 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 tener familias bien bonitas, bien religiositas, bien, etcétera, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? No estamos produciendo lo que tenemos que producir. Entonces por eso digo, eso me termino cerrando como diciendo, wow, tenemos mucho trabajo que hacer en fieles todavía. Y el decir
¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué nos puso Cristo aquí? ¿Cómo se ve esa iglesia madura? ¿Qué te lleva en la iglesia a eso? La predicación expositiva, sí, pero aplicada ¿cómo? Para que la verdad produzca eso. Y eso es lo que va a sostener la iglesia y la va a transmitir a la siguiente generación.